Hacemos ahora hasta las 2 minutos. Se ha muerto el Papa, ¿no? Y una de las cosas que, ojo, yo no soy católico por si acaso, pero de todas formas, pues era un Papa bastante solidario y bastante apostador por cosas buenas que otros no han hecho, ¿sí? Entonces, si él pidió una de las cosas que ojalá parase la masacre contra el pueblo palestino, ¿sí? O sea, cuesta creer que en este mundo se muere una persona, puede ser muy importante y demás, sin embargo todos se manifiestan de alguna forma, pero hay más de 50.000 palestinos que han muerto, pues nadie dice nada, ¿sí? Sin embargo, la universidad más importante de Estados Unidos sí ha reclamado la situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a... Israel ha sobrepasado hace tiempo todo el límite humano y continúa creciendo. Los palestinos que sobreviven al genocidio lo hacen sin agua, sin electricidad, sin comida, sin refugio, sin medicamentos, malviven entre escombros y basura, rodeados de enfermedades, ratas y serpientes. Si salen de estas supuestas zonas seguras, Israel los bombardea, y si se quedan, también. Tan solo en la última semana, Israel ha cometido todas estas atrocidades, y muchas más que no conocemos ante la mirada cómplice del Occidente. Y motivos a los periodistas más por hacer su trabajo, mostrando algunas de las atrocidades que comete Israel. Y ya van 210 periodistas asesinados, más que en toda la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas. Ha seguido asesinando bebés hasta llegar a la actual cifra de 1.100 menores que han asesinado. En Gaza han muerto más niños en 6 meses que el número total de niños muertos en todas las demás zonas de guerra del mundo en 3 años, multiplicado por 4. Según ellos, por error, Israel asesinó a 15 trabajadores sanitarios visiblemente identificados mientras salvaban vidas. Por error, fusiló a los supervivientes y por error los instaló en una fosa para que nadie se enterase.
niños y lanzando cuerpos desmembrados por los aires. Desde la ruptura del alto el fuego el pasado 21 de marzo, la cifra de palestinos asesinados por Israel asciende a 1.391, más de 500 de ellos niños y niñas. Y si pensabais que la psicopatía y sadismo de Israel ya no podía ser más inhumana, os equivocabais. Además, ahora también hacen turismo de exterminio. Es decir, tours para que la gente pueda ver y celebrar cómo masacran a los palestinos. Porque, como dice su eslogan, no son humanos. Y mientras, ¿Europa qué hace? Pues colaborar activamente con el genocidio y dedicar sus recursos a, por ejemplo, detener a una niña de 13 años que se manifestaba en Berlín en contra del genocidio y a favor de la paz y la vida. Y también recibir al culpable de todo esto con honores en Hungría y sin detenerlo cuando su avión atravesó Croacia, Italia y Francia, países que aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que emitió una orden de arresto contra él. Cada día que pasa es un día más enterrando lo poco que nos queda de humanidad. ¿Hasta cuándo? Fuck Netanyahu and fuck Zionism. Free Palestine. Bueno, puede no estar muy de acuerdo con que pase esto, pero yo no puedo ver tanta miseria humana en silencio, ¿sí? Indistintamente de lo que cada uno de ustedes piense, pero yo mínimamente no me puedo quedar callado. Entonces, vamos a hablar de uno de los nematodos más importantes en el mundo, principalmente en el mundo tropical. ¿Sí? Bueno, no uno de los nematodos, sino un grupo de nematodos. Entonces son los ancilostómidos o ancilostómidos, como quieran denominarlos. ¿Sí? Y son agentes de la ancilostomosis. En muchos libros escucharán que hablan de, ¿sí?, de la uncinariosis. Es un grave error, no es la uncinariosis, porque no hay uncinariosis. Porque hay un género que se llama, una especie que se llama Uncinaria stenocéfala, por ejemplo, que es muy importante. Y esa especie no le provoca enfermedad al hombre. Entonces, no es adecuado hablar de uncinariosis. ¿Sí? A pesar de que digan los libros, a pesar de que salgan algunas publicaciones, además es un grave error. Y sí, hay más de un ancilostómido que le puede parasitar al humano. Entonces, además, vamos a ver que la clasificación, no pueden firmar mis clases, ¿no? ¿Saben? En la clasificación, ¿sí?, sabemos que los cerditos son animales. Y hay un filum que es el filum Nematoda, donde están, ya han visto Ascaris umbilicoides, o sea, los helmintos de cuerpo alargado cilíndrico, ¿verdad? Que tienen la particularidad de que son helmintos que tienen dimorfismo sexual, es decir, hay machos y hay hembras. Y ahí está la familia Ancylostomatidae. Entonces, una de las razones para que nos denominemos ancylostómidos es porque pertenecen a la familia Ancylostomatidae. Y esa familia tiene dos subfamilias, ojo, tiene más, pero de las que nos interesan, ¿sí? Está la familia, la subfamilia Ancylostomatinae, la familia termina en dae, en idae, y la subfamilia en inae. Y la otra familia que nos interesa es la Bunostominae. Entonces, lo que está en amarillo engloba a un género, el género Ancylostoma. Y en el género Ancylostoma hay varias especies de importancia médica, pero dos son las más importantes. Las más importantes son Ancylostoma duodenale y Ancylostoma ceylanico. Porque estos son parásitos que pueden
cumplir satisfactoriamente su ciclo biológico en el humano. Y la otra especie, que es de la familia, de la subfamilia Bunostominae, es Necator-americanus. ¿Sí? Y estas dos especies, Ancylostoma duodenale y Necator-americanus, son especies antroponóticas. ¿Qué quiere decir eso? Que son parásitos exclusivamente del humano. Y son parásitos que tienen ciclo monoxeno, vale decir, no hay hospedadores definitivos ni intermediarios, o sea, todo el ciclo biológico requiere de una sola especie hospedadora, y en este caso es el humano, por eso son antroponóticos. Ancylostoma ceylanico es una especie que la vamos a mencionar ahora, pero que posteriormente no la vamos a mencionar más. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una especie que parasita habitualmente al humano, ¿sí?, corresponde a una zoonosis emergente. Pero ojo, si tiene ciclo monoxeno. ¿Por qué una zoonosis? Porque es un parásito primariamente de cánidos, los cánidos el perro, obviamente, ¿sí?, pero que se ha adaptado al hombre y por lo tanto ahora afecta a estos animales y al hombre. Por eso es una zoonosis. ¿Y por qué es emergente? Ya les voy a mostrar más adelante una publicación, porque es un parásito que antes ocasionalmente podía parasitar al humano, pero ahora es un parásito que parasita habitualmente al humano. Pero, ¿y por qué no vamos a hablar de este si tiene esa particularidad? Porque es una especie que no se ha identificado en el Nuevo Mundo, sino en países de Asia. ¿Y por qué se llama ceylanico? Porque principalmente en uno de los países, Ceilán. ¿Ok? Pero ojo, se identificó en cánidos y posteriormente, más adelante, en humanos. Y no solamente en este país, sino en algunos países de Asia. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿será que en algún momento vamos a tener Ancylostoma ceylanico en nuestros países? Puede que sí. Hay muchos asiáticos que llegan a nuestros países, vienen a trabajar y muchos se quedan, ¿verdad? Entonces puede ser que vengan con su parásito, el parásito tiene las condiciones del medio ambiente adecuadas y por lo tanto puede cumplir su ciclo biológico. ¿Qué de particular tienen los ancylostómidos? Los ancylostómidos requieren de cierta temperatura, por lo tanto están presentes en las zonas principalmente tropicales y también en las subtropicales. Nosotros tenemos, Bolivia es un país altamente tropical, a pesar de que casi siempre antes las postales pues ponían el Titicaca, el Illimani, etc. Pero nosotros tenemos más trópico y subtrópico que altiplano. Entonces, miren, tan fácil. Algún asiático ni siquiera se va a quedar, viene, tiene el parásito, va por el monte, defeca por ahí, y el parásito tiene las condiciones bioclimáticas para cumplir su ciclo biológico. Vamos a ver cuáles son las características que se quiere el parásito para cumplir su ciclo biológico, ¿ok? Hay otras especies, y se dan cuenta por qué estoy poniendo de diferentes colores, ¿verdad? Entonces, otras especies, básicamente Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliensis. Estos son parásitos de perros que pueden ocasionalmente parasitar al humano. Entonces, estos eran antroponóticos, estos son parásitos zoonóticos que tienen como hospedadores habituales a los perros y a otros cánidos, cumplen satisfactoriamente su ciclo biológico en estos hospedadores
Pero pueden parasitar al humano, pero en el humano no cumplen su ciclo biológico, se interrumpe su ciclo. Entonces son hospedadores accidentales de los humanos. Y en los humanos van a provocar un cuadro clínico que se denomina larva migrans cutánea, porque solamente el parásito va a lograr desarrollar en la piel, en el tejido celular subcutáneo, y posteriormente ya no puede continuar su ciclo, como vamos a ver, cumplen los otros parásitos, Ancylostoma duodenale, Necator americanus y Ancylostoma ceylani. ¿Se dan cuenta? Hay varios mensajes aquí. En una diapositiva que es de clasificación, se dan cuenta, no es pues memorística, es decir, no es la clasificación. No sería adecuado pedirles esta, por ejemplo, que hagan ustedes la clasificación. La idea de esta clasificación es para irles mencionando que hay circunstancias relacionadas a cada especie que nos están manifestando la importancia, y yo estoy recalcando la importancia de estos parásitos. Otra de las cosas, ¿sí? Miren, y esto es anecdótico. Yo he tenido una discusión muy grande cuando estaba en internado con uno de los profesores más duros de esta facultad, él ya falleció, muy buen traumatólogo, buenísimo, ¿sí? Y entonces, resulta que de pronto, hasta ahora, todavía en los laboratorios, algunos laboratoristas reportan la presencia de Necator americanos. Y se observan huevos de Necator americanos. ¿Y por qué fue mi discusión? Porque yo era auxiliar de parasitología, ¿sí? Y entonces decía huevos de Necator americanos. Yo digo, eso está mal. ¿Cómo han logrado reconocer huevos de Necator americanos si los huevos de estos y de estos son iguales? Yo decía, ¿y de dónde vienen los Necator americanos? Esta es la especie que está en América. Y Ancylostoma duodenale es la especie que está en el viejo mundo. Eso, ¿por qué se llama Necator americanos? Porque la primera vez que se identificó este parásito, ¿sí?, se lo identificó en Estados Unidos. Y se parecía a este parásito que había sido identificado en el viejo mundo. Pero era parecido, pero no era igual. Ya vamos a ver su morfología. Entonces, como este se conocía y se encuentra en el nuevo mundo uno parecido, entonces, este es el del viejo mundo y este es el americano, y le ponen el nombre de Necator americanus. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué se llama Ancylostoma duodenale? Porque lo encontraron en el duodeno. En una persona fallecida, pues estaba el parásito a nivel del duodeno, y por eso el nombre de duodenale. ¿Me entienden? Esta era una cuestión en base al hábitat, y esto era una cuestión en base al lugar donde fue identificado por primera vez. Pero ojo, uno le puede poner el nombre, eso no significa que solamente esté ahí. Lo que pasa es que estas dos especies son originarias del viejo mundo. Y han llegado a nuestro país han llegado al nuevo mundo, y obviamente a nuestro país, ¿sí?, más posteriormente, ¿sí? Porque acuérdense que en la antigüedad el tráfico de esclavos. Entonces estos parásitos son muy prevalentes en África. Y más que esclavos aquí, pues había esclavos en Norteamérica. Entonces, ¿qué pasa? Posteriormente se hacen estudios genéticos, etc., y se verifica que estos parásitos están presentes en el viejo y en el nuevo mundo, las dos especies. Esta especie, decíamos, Ancylostoma ceylani, solamente en Asia. Pero puede en el futuro pasar lo mismo que ha pasado en relación a Ancylostoma duodenale y Necator americanus. ¿Ok? Está claro el mensaje, ¿verdad? Entonces, cuidado. Y hasta ahora es increíble que hasta ahora siguen reportando en los laboratorios de nuestro país y de otros lugares, se observan huevos de Necator americanus. Y bien, claro, pues es americano, ahí están, ¿no?
Qué tontos, ¿no? Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿No han venido a la magistral anterior? A las dos anteriores, porque ha habido dos. Es ascaris lumbricoides. Vean, o sea, más o menos, a ver, pongan su mano así. ¿Cuánto medirá este parásito? ¿Cuánto medirá? Ya pues. Unos 10, 15 centímetros. ¿Ah? Unos 15 centímetros o más. ¿15? Sí, puede ser 15. Ascaris lumbricoides es el nematodo más grande del tubo digestivo. Entonces, por eso lo ponemos. Ascaris lumbricoides puede medir hasta 30 centímetros. Depende de la cantidad de parásitos que hay en el intestino. Hay fotografías de un niño de 2 años, por ejemplo, con 600 parásitos más o menos en su intestino, imagínense. Y el parásito, cuando hay muchos parásitos, pues el tamaño es más pequeño. Las hembras son más grandes que los machos. Entonces, digamos, esta es una hembra por el extremo posterior. El extremo posterior de la mayoría de los nematodos, menos de los que vamos a ver ahora, es incurvado. ¿Ok? Aquí no está incurvado ninguno de los extremos. Entonces, es una hembra. Esta hembra puede medir a 30 centímetros, por ejemplo. Entonces, para comparar este parásito, pues aquí están los ancilostómidos. Miden alrededor de 1 centímetro. Entonces, solamente esta es una imagen más que todo ilustrativa que creo que, mire, algunas veces, pasando nosotros práctica aquí, y de pronto de emergencias ahí, nuestros exalumnos, ¿qué puede ser esto en una señorera, ¿no? De emergencias? Para esto así. Le decíamos, hemos dado mal, no hemos sido buenos docentes. ¿Cómo no van a poder ser más un parásito tan grande? Porque es el único que puede tener esas características. Es como una viejita que ha vomitado estos parásitos. Y es un parásito que tiene una capacidad errática, una característica de ser errático. Y algunos casos puede salir por la boca, puede ser por la nariz. No he visto, pero dicen los textos que por el conducto auditivo externo. ¿Y cómo ha llegado ahí? Pues el parásito, al ser errático, ¿sí? Hay contacto entre las fosas nasales y el oído, ¿verdad? Entonces, o sea, el parásito ha salido, ¿entienden? Entonces, nada más que tomen en cuenta, o sea, que ojalá no haya precesor en ustedes de 1 centímetro versus ¿verdad? Entonces, hemos puesto a propósito aquello, y entonces ya empezamos a hablar de los ancilostómidos. Entonces, imagínense que estos parásitos tienen como 1 centímetro, más o menos. Las hembras son un poquito, unos milímetros más grandes que los machos. La hembra tiene la característica de que los dos extremos, ¿sí?, son más o menos aguzados. En los machos hemos dicho los extremos posteriores de los nematodos, de la mayoría de los nematodos, ¿sí?, son así, en forma de gancho, ¿sí? Los machos, en la mayoría. Pero ninguno de estos es un macho, solamente les pongo para ponerse el ejemplo de otros nematodos, ¿sí? Los machos en los ancilostómidos tienen el extremo posterior diferente, en forma de campana, un ensanchamiento, ¿ok? Y esa estructura se denomina bolsa copulatriz. Por lo tanto, tomen en cuenta esto. Si ustedes ven un helminto en las heces de 1 centímetro que tiene estas características, pues es un ancilostómido. No sabemos qué especie, pero es un ancilostómido macho. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características. Por lo tanto, aquí se ve grande, pero es de 1 centímetro. Vamos a ver algunas características morfológicas. Que de hecho, estas cosas están en lo que he escrito, y además lo que he escrito está actualizado. ¿Sí?
vamos a ver nada más la morfología rápidamente. No voy a entrar en detalle. Pero si os tomo de necatoamericanos, vean, más de 1 centímetro, menos de 1 centímetro. No estamos poniendo los datos así bien exactos, porque hay que buscar algunos mnemotécnicos que nos puedan ayudar. ¿Sí? Ya hemos dicho más o menos 1 centímetro. No vamos a medir para decir hasta tal especie, ¿verdad? Pero se puede calcular 1 centímetro, ¿no? Después, la forma. Forma de C, ancilostoma duodenale. Y necatoamericanos, forma de S alargada. Todo el mundo sabe cómo es una C y cómo una S, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos buena ortografía, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que está aquí escrito, lo vamos a ver en imágenes. La cápsula bucal es la boca de estos sarmientos, solamente los adultos, las larvas no, ¿sí? En el caso de ancilostoma duodenale tiene 2 pares de dientes anteriores. Y en el caso de necatoamericanos no tiene dientes, pero tiene placas cortantes. La bolsa copulatriz, esto solamente, digamos, como un detalle que no es fácil de observar esto. La bolsa copulatriz sí, pero el detalle de cómo es la bolsa copulatriz es un detalle ya más fino, porque hay que poner en la buena posición. Esto ya es para los parasitólogos, hay que hacerlo con mucho cuidado en el laboratorio. Entonces solamente tienen los machos. Miren, se llama bolsa copulatriz y la tienen los machos, no la tienen las hembras. Vamos a ver qué tienen las bolsas copulatriz. Viendo de frente, entonces imagínense, este es el parásito. Para ver la bolsa copulatriz hay que ver ahí, ¿no? Y la parte posterior. Entonces tiene una forma circular y aquí una forma oval. ¿Se dan cuenta? Es difícil. Entonces este detalle como que lo mencionamos, pero no cuál de las 2 especies tiene tal forma, no tiene ningún sentido. Ahora, esto sí, la espícula copulatriz, que es el aparato sexual masculino. La espícula copulatriz, miren, son 2 que terminan individualmente, así. ¿Ok? En cambio, en el caso de necatoamericanos, 2 terminan unidas, así. ¿Se entiende, verdad? Entonces, pero también es un detalle fino. Entonces, observar esto, pues es posible siempre y cuando tengamos los parásitos adultos. ¿Es fácil tener adultos? Sí y no. Ya vamos a hablar más adelante de esto. Ahora, en la parte posterior del parásito, en la cola, ¿sí? Entonces, una de las especies tiene una espina caudal. ¿Qué es una espina caudal? Como un afilamiento, ¿sí? Como una aguja en la parte posterior. ¿Cuál especie tiene? Tiene ancilostoma duodenale y necatoamericanos no. Pero ojo, en este caso ya las hembras, ¿verdad? Porque los machos terminan en una campana, en cambio las hembras terminan en punta. ¿Sí? Y realmente, ¿cuántos diagnosticadores saben que esto es importante para el diagnóstico? Casi nadie. Y sin embargo es fundamental. Imagínense ustedes, ven un ancilostómido, ven con esa espina, pues dicen ancilostoma duodenale. Aunque no le han visto la boca, no han visto cómo es la bolsa copulatriz, si es que hay machos y hembras, normalmente hay machos y hembras, si no han visto los dientes, porque tampoco está fácil, ¿ok? Pero vean, sí podemos ver algo sano y de pronto con más aumento nos fijamos en la lupa y verificamos si tiene la puntita. Vamos a ver la punta. ¿Sí? La posición de la vulva en la hembra, ¿sí? Está después del tercio medio en el caso de ancilostoma duodenale y antes del tercio medio en el caso de necatoamericanos. ¿Y esto por qué es importante? Porque ya les decía, ¿quién tiene la bolsa copulatriz? El macho. Entonces la bolsa copulatriz es el aparato copulador. ¿Lo ven? Entonces el aparato copulador, imagínense, es esta la parte posterior del macho y esta es la hembra, entonces hace esto, como que abraza el cuerpo del parásito. ¿Qué parte va a abrazar? Pues la parte donde está la vulva. Entonces, vean, después del tercio medio. Entonces, en el caso de ancilostoma duodenale copulando,
que se puede encontrar. De hecho, nosotros hemos encontrado varias veces. Entonces, ¿sí? Vean, esto es como más o menos cerca de formar una B dentilabial. Y esto más o menos como una Y. Pequeños detalles que son importantes para llegar al diagnóstico. Ahora, Ancylostoma ceilanico, la especie que les decía, de la que no vamos a hablar mucho, es un patógeno emergente agente de anquilostomosis humana. Es un parásito habitual de perros, pero miren esto. En una publicación dice: alta prevalencia de Ancylostoma ceilanicum, ¿sí? Es el denominativo en inglés de los ancylostomos, ¿sí? Alta prevalencia de infecciones por Ancylostoma ceilanicum en humanos en Camboya el año 2012. Ahora, esto de perros que se encuentran en humanos. Pero ojo, este parásito ha logrado desplazar a necatoramericanos. Y entonces era poco frecuente encontrar en humanos, sin embargo ahora se encuentran en algunos casos, en algunos lugares ya no hay necatoramericanos, y hay Ancylostoma duodenale y Ancylostoma ceilanico. Entonces se dan cuenta cómo un parásito ha pasado de los perros a humanos, y es más, y se ha hecho más frecuente que otro parásito que habitualmente era un parásito humano. Entonces, eso puede pasar aquí, claro. Yo estoy casi seguro que en América ya tenemos Ancylostoma ceilanicum. Lo que pasa es que no lo hemos identificado. ¿Y por qué no lo hemos identificado? Porque la mayoría de las veces el diagnóstico de la ancilostomosis se hace observando huevos en heces. Y los huevos, hemos dicho, son iguales. Y es difícil observar parásitos adultos. Bien, ¿qué otras características? Esas eran las morfológicas. ¿Qué características biológicas tienen los parásitos? ¿Sí? Ancylostoma duodenale necatoramericanos. Sí, llegan adultos ya entre 1 a 2 meses. Más o menos. O sea, más o menos en tiempos similares. ¿Cuánto viven los adultos? En su hábitat, que es el intestino delgado, principalmente el Y1. Sí, los dos parásitos viven en el Y1. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la longevidad? Miren, Ancylostoma duodenale de 1 a 3 años y necatoramericanos de 3 a 10 años. No tienen que apuntar, eso está una tablita así. No es exactamente esta, porque aquí solo he incluido lo que creo que es pertinente, ¿sí? Pero vean, este vive no mucho, este vive más. Vean, por eso es interesante que vengan a estas clases, porque esto no lo puedo escribir. Vamos a ver, vamos a cruzar esto. ¿Cuánto viven? Versus cuánto beben. ¿Sí? ¿Cuánto viven y cuánto beben? ¿Por qué? Porque estos son parásitos hematófagos, se alimentan de sangre. Vean, la ingesta de sangre, este dato no es así exactamente, no está así exactamente en los libros, porque varían. Yo he buscado un término que sea más fácil de manejar. ¿Sí? Vean, Ancylostoma duodenale ingiere cada parásito 0.2 ml de sangre por día. Necatoramericanos 0.05 ml. Si queremos comparar entre Ancylostoma duodenale y necatoramericanos, ¿cuál es más vampiro? Ancylostoma duodenale. ¿Cuál? Duodenale. Más, pues, ¿no? Mucho más, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuántas veces más? ¿No? ¿Me entienden? O sea, un ancylostómido, pero un ancylostoma duodenal bebe lo que 4 negativos. 10 bebe lo que 40. 100 lo que 400. Ojo, ya se van a dar cuenta, en el diagnóstico es importante hacer recuento del número de huevos por gramo de heces, porque dependiendo de la cantidad de parásitos, vamos a tener enfermos o vamos a tener solamente personas infectadas. Entonces, cruzaremos esto. Vean, estos grandes bebedores
felizmente viven menos. Estos poco bebedores viven más. No se compensa una cosa con otra. ¿Se dan cuenta? Mientras uno hace más daño porque bebe más sangre, pues el otro hace más daño. ¿Por qué? Porque vive más. ¿No? ¿Me entienden? Entonces, estas cosas, esto no se puede escribir. ¿Cómo escribo esto? ¿Cómo escribo esto sin ponerles este ejemplo? A ver, vean aquí, etcétera. ¿Cómo lo hago? Es difícil. Entonces, para mí, qué bien que han venido. ¿Sí? Ojo, busquen. En algún libro dice esto. ¿Está detallado esto? Pues no está. Porque es difícil explicar. A ver, vean esto y comparen con esto, etcétera. Es para confundirse, ¿verdad? Ahora, huevos. ¿Cuántos huevos pone una hembra por día? En el caso de Ancylostoma duodenale, de 10.000 a 20.000. En el caso de Decatur americanus, menos de 10.000. Algunos dicen de 3.000 a 6.000. Entonces, otra de las diferencias. Este parásito tiene más, esto se llama potencial biótico, capacidad de multiplicarse. Ancylostoma duodenale, pues, tiene más éxito. Si vamos analizando las cosas, ¿sí? Tal vez en esto está el éxito de por qué en algún momento hay más Ancylostoma ceylanicum en aquellos lugares donde antes había Decatur americanus, ¿verdad? No voy a entrar en mucho detalle para analizar aquello. Hola. 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 Estoy dando clase. Te llamaré en cuanto me desocupe. ¿Está bien? Ya. ¿No? Entonces, vean. Esto es bien interesante. O sea, uno dice, ya, muy fino. No es fino. ¿Por qué? El buen médico se dará cuenta de por qué es importante saber con qué especie está infectada una persona. ¿Sí? Pero otra cosa. Son frecuentes las infecciones mixtas. Miren esta cuestión, ¿no? Redondeada, ¿eh? Y ovalada. Pero, mucha diferencia. No, ¿verdad? O sea, las espículas separadas y aquí unidas, ¿no? Pero son cosas que no ameritan mucho. Esto es solamente para explicarles que es importante, en el momento de hacer el diagnóstico diferencial, ver sus características. ¿Sí? Vean. Qué bonito, ¿no? Dientes. Placas cortantes. Esto es solamente para que te... Ojo, estas son fotografías, son fotografías hechas con microscopio electrónico. No son dibujos, pero tomen en cuenta eso. Bien bonito. Pero ¿será que vemos así si el parásito de pronto, primero, lo tenemos vivo, lo tenemos muerto? Si tenemos vivo, ¿cómo vemos en el microscopio? A ver, hagas al gusanito y demás, no es fácil. Y si está vivo, ahí lo están viendo y se sale del campo porque es grande, 1 centímetro es grande para verlo al microscopio. Pero de que se puede ver, claro que se puede ver, de que lo hemos hecho. Y vean, aquí está el parásito. Vean, la parte anterior es en la que podemos ver, siempre que sea adulto, podemos ver las placas cortantes o los dientes. ¿Sí? Aquí están los parásitos copulando. ¿Cuál es el macho? ¿Lo ven? Aquí está. La bolsa copulatriz, y aquí está la bolsa copulatriz, les digo, ¿no? Como que abrazando. ¿No? Bien cariñosos, ¿no? Entonces se puede ver esto. Ojo, y hemos encontrado, claro que hemos encontrado. ¿Sí? No es raro. Porque imagínense si hay mucha cantidad de parásitos, pero ojo, ¿dónde están? Están en Y1 y algunas veces en duodeno. ¿Cómo nosotros tomamos una muestra de parásitos del Y1? Si introducimos un tubo, un endoscopio por así va, ¿hasta dónde llegamos?
hasta el duodeno, no puede, después del duodeno ya es todo tortuoso, no se puede llegar más allá. Entonces, ¿cómo llegamos si tenemos un parásito? Es difícil. Entonces decimos, pues entonces ya cuando los elimina por las heces, el parásito que está en yeyuno, está en la parte alta del yeyuno y puede estar en duodeno. Por eso así los toma duodenal, ¿verdad? Ojo, su hábitat es el yeyuno. Y a veces en las cargas altas puede abarcar además duodeno. Pero imagínense, el parásito es eliminado, se ha muerto, digamos, con un tratamiento. Los parásitos se van a ir digiriendo, porque imagínense, tienen que hacer 7 metros de intestino, pues se destruye, entonces no los vamos a tener en las heces tampoco, es difícil. Entonces, ¿cuándo podemos tener un parásito adulto? Cuando, por ejemplo, le han hecho una endoscopia a una persona y entonces el endoscopista ya ve un parásito. Y si ve un parásito de 1 centímetro, lo único que puede estar de 1 centímetro a un nivel tan alto del intestino solo puede ser Ancylostoma duodenale, Necator americanus o Ancylostoma ceylánico. Si está en Bolivia, puede pensar en 2 especies. Si está en Asia, puede pensar en 3. Pero ojo, ¿tendría que dudar el endoscopista? No, dice, bingo, Ancylostómido, ya pues. Porque no hay otra cosa que mide ese tamaño y que esté a esa altura. ¿Ok? Entonces, pero es difícil tener adultos. ¿Y por qué entonces? O sea, siempre queremos hacer el diagnóstico diferencial viéndole los dientes. No vamos a ver los dientes porque solamente los dientes dan presencia en los adultos. Y aquí está. Esta es la forma de C, una C alargada. Pero vean, una sola curvatura. Y esta es la forma de S, vean. Una S alargada. ¿Sí? Ancylostoma duodenale, forma de S. Necator americanus, forma de S alargada. Los dos alargados, ¿no? La bolsa copulatis. Pero ¿será que solamente viendo la forma de S ya puedes decir tal especie? No, hay que ver otras características. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el estito? Esa es la espina caudal. Vean, tiene una especie que es Ancylostoma duodenale y no tiene Necator americanus. Fotos. Vean. ¿Sí? Esto para estos reales. Forma de S. ¿Sí? Forma de S, ¿no? Pero es bien discreta, ¿no? Una curvatura es discreta, pero de todas formas. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? En Necator americanus, la hembra no tiene la espina caudal. En Ancylostoma duodenale sí. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y por qué no le dan bola a esto? Porque muchos de los que hablan de parasitología y pueden dar una clase de parasitología, pero no saben. ¿No? Tal vez en su vida han visto. ¿No? Tal vez son profesores, caramba. Vean, esta es la cápsula bucal. Aquí, esta es una foto. Pero si el parásito está vivo, si está muy vivo, pues se va a mover y se sale del campo, es bien difícil. En la medida en que va muriendo, entonces abre. Y entonces se pueden notar las placas. ¿Sí? Ojo, y también cierran. Entonces no es que todo el tiempo vamos a encontrar como en la fotografía. Vean, es más fácil reconocer Ancylostoma duodenale. Vean. No estamos viendo, ¿y dónde están los 2 pares de dientes? ¿No? Pues aquí vemos uno, porque están diferentes planos. En la foto no se puede tener una imagen así. ¿Ok? Nosotros tenemos varias imágenes filmadas y demás, ¿no? Pero no, lamentablemente no podemos ponerles todo eso, no se alcanza ni la magistral ni las prácticas. Vean, aquí, ¿qué especie es esta? ¿Duodenale? Necator americanus. ¿Cuál Ancylostoma duodenale? Necator, no hay la espina. A ver, entonces se dan cuenta, imagínense,
Puede ser que al sacar el parásito, el endoscopista lo ha hecho pomada. ¿Sí? Hagas el parásito de este lado y queda un pedacito. Si es el pedacito posterior, aunque sea con este pedacito y con una punta, decimos es ansiloso. Y no los estudiantes. ¿Sí? Nuevamente, ¿sí? Los huevos. Ojo, los huevos son idénticos. Entonces, inicialmente, vean, tiene 4 brazos. Después puede tener más porque rápidamente se va multiplicando y luego puede dar origen, después de un tiempo, origen a la larva. Entonces, no puedo decir, algunos textos decían, es que si tiene 4 o si tiene 8, pues son de tal o tal especie. Es un error, porque de todas formas todos van a tener primero una sola más, después 2, y después 4, y después 8, después 16, y así progresivamente, ¿verdad? Entonces, no hay diferencia. Comparando con los huevos de otros serpientes, ustedes ya han visto Ascaris lumbricoides, vean, Ascaris lumbricoides, entonces, así los lados de Ale es un poco más pequeño, pero, ¿sí? Hay que tomar en cuenta el tamaño, pues hay que tomar en cuenta, pero, ojo, no vamos a medir cada vez que veamos un huevo, entonces, pero es fácil de reconocer el huevo, ¿por qué? Tiene una doble cubierta, pero parece solamente una, ¿sí? Está bien definida. El huevo es entrovalado a rectangular, ¿sí? No es completamente ovalado, vean, entrovalado a rectangular, como que es medio achatado, ¿verdad? Pero obviamente los extremos son romos. Entonces el espacio entre la membrana o las membranas, se ve solo un, ¿sí? Es translúcido y en el interior se ven blastómeras. Entonces es un huevo completamente diferente a Ascaris lumbricoides que ya van a ver en la siguiente práctica. Bueno, en la subsiguiente. Siguiente, porque la siguiente es el examen, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el ciclo biológico? El ciclo biológico es más o menos complejo, a pesar de que sea un parásito de ciclo monoxénico. ¿Sí? Pero es muy similar al ciclo biológico de Ascaris lumbricoides. ¿Por qué? Porque este parásito, estos parásitos más bien, están en el grupo de los geohelmintos. ¿Qué son los geohelmintos? Aquellos parásitos que deben cumplir parte de su ciclo biológico en la tierra. Esos son los geohelmintos. O sea, sí o sí necesitan de la tierra. Y la tierra tiene que tener ciertas condiciones. Una de esas es temperatura. Tiene que tener humedad, ¿sí? Tiene que tener detritos orgánicos. Los detritos orgánicos son restos orgánicos que pueden estar en las heces de los animales, en las hojas que caen, ¿sí? El agua puede arrastrar restos orgánicos de diferente origen. Entonces esos depósitos son necesarios ¿para qué? Para que las larvas que se forman en el suelo se alimenten, ¿sí? Y obviamente hemos dicho cuestiones de temperatura y humedad, ¿no? Y sombra además, necesitan sombra. Entonces, vean, el parásito tiene diferentes estadios. Los adultos que están ¿en qué lugar? ¿Del intestino? Dos. Y uno. Y hay uno. Hay machos y hembras. Las hembras fecundadas ponen huevos. Estos huevos son igualitos en las diferentes especies, ¿verdad? Estos huevos salen con las heces, por lo tanto no podemos hacer el diagnóstico de especie. Sí podemos hacer el diagnóstico de huevo de ancilostomio. ¿Cuál especie? No lo sabemos. Estos huevos salen y siempre que haya mecanismo, entonces llegan a la tierra. Y si la tierra tiene las condiciones de temperatura, humedad, sombra, detritos orgánicos, etc., en el interior van a desarrollar unas larvas. La larva L1, que es una larva sapitoide. Esa larva L1, ¿sí? sale a la tierra. Esa larva L1 se llama sapitoide porque tiene un esófago musculoso. Entonces sale y este es el esófago musculoso y se alimenta. ¿De qué? De los detritos orgánicos que hay ahí. Y además necesita humedad, ¿se acuerdan? Entonces,
Esa larva rhabditoide 1 se transforma en larva rhabditoide 2 en pocos días. Varía un poco en función de la temperatura, pero son pocos días. ¿Sí? Esa larva rhabditoide 2 se transforma en una larva filariforme, que es una larva L3. Entonces, L1, L2 y L3. L1 rhabditoide, L2 rhabditoide y L3 filariforme. Rhabditoide, ¿qué quiere decir? Rhabdo hace alusión a la musculatura. ¿Sí? Entonces, el esófago es musculoso, ¿por qué? Porque ese esófago le sirve para nutrirse. Luego, se hace una larva más larga, pero que no se nutre, ya no se nutre. Esta larva va a esperar en la tierra, ¿sí? Y tiene una característica que es el tignotropismo, eso es pegarse a las superficies, hasta que venga una persona y ponga su piel en contacto con la tierra y la larva va a penetrar a través de la piel, por un mecanismo que se denomina penetración activa. ¿Y cómo penetra? Porque secreta sustancias que van a dañar el tejido. Entonces esas sustancias tienen una acción histolítica. Ingresan, ¿sí? Y entonces es la L3 la forma infectante. ¿Sí? ¿Cuál es la forma infectante? La larva L3, larva filariforme. L3, porque no es la única filariforme. ¿Sí? Esta L3 atraviesa la piel. Ojo, ¿cuál es la vía de infección? Es a través de la piel, no es cutánea, es a través de la piel, entonces transcutánea. Ingresa al tejido y después va a buscar vasos sanguíneos, venosos, y va a pasar a la circulación. Entonces primero la piel, tejido subcutáneo, luego circulación. ¿En qué estadio está como larva L3? La circulación venosa. Si es por aquí, pues vaya a llegar a la vena cava inferior, ¿verdad? Si ingresa por las manos, porque puede también, digamos aquí, la persona se apoya, pues ya no va a llegar a la vena cava inferior, ¿no? ¿Cuál llega? A la superior. Bueno, por vía de las otras, pero al final va a llegar a la vena cava superior. Pasa al corazón derecho y a través de la arteria pulmonar, que es la única arteria que conduce sangre venosa, ¿verdad? Va hacia los capilares pulmonares y sigue como larva L3. Como ya es una larva que mide varios cientos de micrómetros, ya es una larva grande, los capilares son finos, entonces, como que, imagínense como que está muy grande la larva a los capilares. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esas larvas van a atravesar la membrana alveolo-capilar, que es delgada. Al atravesar la membrana alveolo-capilar, cambia. Imagínense, estaba en la sangre, todo el tiempo ha estado en la sangre. Y pasa a un espacio aéreo. Ese paso hace que mude a L4. Entonces ya en los alveolos es una larva L4, que es filariforme también. Entonces, esta larva L4 va por el árbol respiratorio. Imagínense, ha llegado a los alveolos, llega a los bronquiolos, a los bronquios, a la tráquea, ¿sí? Llega al esófago, ¿verdad? Y pasa al tubo digestivo nuevamente. Llega al estómago, al duodeno y finalmente al ileum. Ya en el intestino son las formas juveniles que crecen, llegan adultos y después aquí. Toda esta fase es la fase invasiva. Y esta, cuando ya el parásito está en su hábitat, está en su fase de estado. ¿Ok? Esta fase invasiva, desde que el parásito ingresa, hasta que atraviesa la membrana alveolo-capilar,
se denomina ciclo de luz. Lo mismo pasa con ascaris lumbricoides, solamente que en ascaris lumbricoides no es la larva la que ingresa por la piel, ingresa el huevo, y dentro del huevo está la larva, y la larva no va a ingresar por la piel, sino va a ingresar por la mucosa del tubo digestivo, y va a cumplir un ciclo similar. ¿Ok? Solo para recordar, ¿sí? El parásito ingresa por la piel, acá son los vasos sanguíneos, por los vasos sanguíneos va a llegar a los pulmones, a la circulación pulmonar y a los pulmones, atraviesa la membrana alveolo capilar, ¿sí? En este tránsito, pues, cambia de larva 3 a L4, de las vías respiratorias ya está la L4 llega hasta la tráquea, pasa al esófago y después ya en el tubo digestivo se transforma en L5 y la L5 ya es una forma cubierta. ¿Sí? Entonces, en vez de denominar L5, pues decimos ya son para estos jóvenes. Y estos jóvenes van a llegar adultos. ¿Ok? ¿Está claro, verdad? Entonces, para resumir, ¿sí? El hospedador es el Homo sapiens, con la excepción de Acilostomas ceiranico, que es el Homo sapiens, y los cánidos, ¿verdad? La forma infectante es la larva 3, filariforme, la vía de infección es transcutánea, el mecanismo de infección es penetración activa, el parásito se alimenta de sangre y fluidos tisulares, por eso tiene boca, y esa boca tiene dientes o placas cortantes, para fijarse en su hábitat y además para que sangre. ¿Para qué sangra? Para que ingiera su alimento, ¿verdad? El hábitat es el viriuno, ya sabemos cuánto vive, y cuando cumple el ciclo de luz puede provocar manifestaciones clínicas respiratorias que se conocen con el nombre de síndrome de Röntgen. De eso vamos a hablar después. En el caso de Ancylostoma duodenale, puede ser que el parásito ingrese por vía oral. Cuando ingresa por vía oral, la larva, ¿sí? Ya no cumple el ciclo de luz, entonces pierde su cutícula externa, la larva, ¿sí? Llega al intestino delgado, penetra la mucosa, ahí es donde mudan a L4, y la L4, después de algunos días, sale a la luz intestinal y se transforma en L5. En resumidas cuentas, puede ser que Ancylostoma duodenale no cumple el ciclo de luz, pero continúa su ciclo. ¿Okay? No pasa lo mismo con Necator americanos. La larva filariforme, cuando ingresa, puede provocar un proceso inflamatorio en la piel, una dermatitis. Vamos a ver esto ya para la siguiente clase. ¿Sí? Cuando pasa por los pulmones, dependiendo de la cantidad de parásitos, puede provocar el síndrome de Röntgen. Y cuando los adultos ya están mordiendo la mucosa, están haciendo que sangre, y dependiendo de la cantidad de parásitos, pues mientras más parásitos, más sangre se pierde. Pero no solamente eso, el parásito muerde la mucosa y luego se va a otro lado, entonces esa parte queda sangrando. Y dependiendo de la cantidad de adultos, es posible que haya anemia fosopénica. Es una de las principales causas de anemia en los trópicos. Ojo. ¿Y por qué es importante la anemia fosopénica? Porque puede ser una de las principales causas para que haya un inadecuado desarrollo cognitivo. Entonces puede que no sean muy inteligentes, pero no es porque son tontos, porque su cerebro no desarrolló bien. ¿Por qué? Porque apenas nacieron estos humanos de las zonas tropicales, se infectaron y se han estado infectando todo el tiempo, viven infectados toda su vida. Y tal vez su madre también era anémica. Entonces esa es la importancia de los ancylostómicos. ¿Ok? Bien. Esto ya es para la siguiente. Bien, ¿alguna pregunta? De todas formas, en la siguiente ya vamos a hablar de la enfermedad. ¿Sí? Voy a hacer una foto de la cantidad de...
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 personas. ¿Sí? ¿Cuántos somos? Las notas están un desastre, un desastre.